Seguimos con esta introducción muy leve, muy ligera a el programa Blender 3D, un programa de diseño asistido por ordenador con infinidad de opciones. Ya sabemos que si nosotros entramos, tal y como entramos, tendremos el cubo que vamos a borrar y con la tecla mayúsculas A en malla tenemos al final del todo una malla que pone Monkey. Monkey es la mascota que tiene Blender. Creo que se llama Susana. Al igual que el 3D Studio Max tiene una tetera o Maya tiene una vaca. Bueno, pues en este caso es este monito que desde las primeras versiones del Blender están ahí para que probemos las texturas, cómo se hacen los mapas, etcétera, etcétera. Exactamente la misma utilidad tiene la tetera de 3D Studio Max o la vaca de Maya. Bueno, si entramos en modo edición de la malla, o sea, pulsando el tabulador que está al lado de la Q, veréis que tenemos todos los vértices seleccionados. Pues podemos aprovechar para probar con la tecla Alt-A, deseleccionamos todos los vértices y aquí hacia la derecha, donde tenemos el destornillador y la llave inglesa, Active Tool and Workspace Settings, pulsamos ahí y donde tenemos opciones podemos activar que se editen los vértices como si fuese un espejo, según el eje X. Si yo marco X, cuando yo selecciono un vértice y lo muevo, veis que el vértice que está en la posición simétrica también se mueve. Eso es porque en esta cabeza los vértices son simétricos todos con respecto al eje X. Pero sin embargo, si yo hago lo propio con el eje Y y muevo, veréis que no ocurre absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la cabeza no es simétrica con respecto al eje Y. Y con el eje Z pasaría algo similar. Bueno, deselecciono ese eje Y, con lo cual dejo el tema de el espejo. Como todos los modelados orgánicos, y este es un modelado orgánico, está organizado a base de anillos. Tenemos un anillo que circula por las cejas y por debajo del mentón. Tenemos otro anillo que va alrededor de los ojos, los párpados, el propio ojo o la parte del labio inferior y por encima de la nariz. Viene a ser muy útil la existencia de estos anillos para complicar la malla, como por ejemplo podemos ver si nos ponemos en modo edición de arista y nos vamos a la herramienta Loop Cut. Yo, si me pongo aquí, veis cómo cortaría la malla. Veis cómo he añadido un nuevo anillo que pasa por las cejas, lo que son las mejillas y por la parte de abajo. Si yo pego el corte aquí, veis cómo se ha generado un nuevo anillo alrededor del ojo, etcétera. Por cierto, si yo ahora quisiese manejar vértices, si yo me selecciono este vértice y le doy a mover, veis que sí se mueve el del otro lado, pero si me selecciono los vértices nuevos en algún lado en que no sea simétrico, por ejemplo ese vértice, y lo muevo, veis que al otro lado no pasa nada. ¿Por qué? Porque ese vértice no tiene asignado un vértice simétrico al otro lado. Vale. Bien, ¿qué más podemos hacer con esta cara que nos sirva para verlo? Salimos del modo edición de vértices y en la misma columna esta en la que tenemos tanta herramienta, tenemos aquí esta llave inglesa. Aquí podemos añadir modificadores y el modificador que os quiero mostrar hoy está aquí en Generate, en Generar, Subdivision Surface, o sea, superficie subdividida. Si damos ahí, el aspecto de la cara nos ha cambiado, ha aumentado el número de vértices. Sin embargo, si yo entro dentro del modo de edición, veis que los vértices siguen siendo lo mismo, solamente que se ha generado una malla, una superficie que depende de esos vértices. Si yo hago cualquier cambio en un vértice, veis que la superficie de abajo también se modifica. Bueno, ¿qué opciones tenemos aquí?
tenemos la opción de aplicarlo, con lo cual ya no tendríamos la malla original, directamente iríamos a esta malla. Tendremos la opción de copiar este modificador para aplicárselo a otro objeto. Tenemos el algoritmo que se utiliza para hacer la subdivisión, que puede ser simple, o el Catmull-Clark este. Y luego, aquí abajo, las opciones son el número de subdivisiones que hay en el renderizado y en la vista, porque para quitarle trabajo al procesador del ordenador, tú ves en la pantalla menos caras de las que tú puedes poner en el renderizado. Si yo le doy ahora a renderizado, fijaros cómo aparecen mucho más suavizadas las caras. Y eso es por lo que os acabo de comentar. Yo puedo cambiar el número que aparezca en las vistas, incluso ponerlo a 0, lo normal es que esté a 1 o a 2, y en renderizar lo mismo, yo podría aumentar el número y solamente se calcularían las caras a la hora de renderizar. Bueno, también tengo la opción de quitar aquí, le doy al modificador y lo quito, y ya lo tengo. Bueno, en cuanto a esta cara, cuando nosotros creamos el mono, voy a borrarlo y voy a crear otra vez el mono. Mayúsculas A, añadir monkey. Aquí en el cuadro de diálogo que yo tengo cuando lo creo, tengo únicamente el tamaño, la posición y la rotación. Y la opción de generar UV, que viene por defecto marcada. ¿Eso qué significa? Eso significa que aquí arriba ahora mismo tenemos layout, pero podemos cambiar el modo de editar UV. La edición UV es para editar el modo en que se apliquen las texturas. Entonces, teniendo todos los vértices o todas las caras seleccionadas, veis que aquí aparece como si fuese la cara del mono, pero aplastada, como si estuviese desplegada sobre un plano. De hecho, aquí veis cómo aparecen los ojos. Pues todo esto es para aplicarle una textura a esa imagen, y esa textura se aplicará sobre esta vista. Por ejemplo, no sé si yo tengo por ahí alguna imagen que pueda venir bien. Busco en el disco duro. Mira, aunque sea una cosa que no tenga nada que ver. En el caso en que yo le pusiese esta textura y esta textura viniese indicada a un material, cuando yo renderice, veréis cómo los puntos que tiene esta imagen que tenemos ahí, los puntos se han aplicado a la cara. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el concepto de... Más que el concepto, estos son las opciones y las cosas que hemos visto hoy con el uso de esta mascota de Susana. Lo vamos a dejar aquí y ya seguiremos otro día con el tema este del UV, que es un tema realmente muy profundo.